la comunicación o de los mensajes, la interacción tiene un elemento fundamental. Es decir, si hay interacción importante, se puede personalizar. Si no hay interacción, es muy difícil personalizar. Entonces, esa sería una de las cosas. Quizás a lo mejor me llama la atención cuando nos ha comentado Carlos que la enseñanza se ha revolucionado, un poco como reflejo de la tecnología. Ojalá se hubiera revolucionado. Exacto. Ojalá se hubiera revolucionado la enseñanza, porque efectivamente es una de las cosas que más necesitamos y es precisamente el área o sector que menos está asumiendo la tecnología. Entonces, en ese sentido, pues bueno, se ha revolucionado, sí, que supongo que era la idea por donde iba, pues todo ese componente que sigue teniendo eso mucho de entretenimiento más que de enseñanza, ¿no? En ese conjunto. Y en cualquier caso sería la enseñanza individualizada del alumno, ¿no? O sea que yo creo que ahí pues efectivamente es algo que esperamos que llegue, ¿no? Y que efectivamente sea un revulsivo importante, además una herramienta para revolucionar la educación en todos sus campos, en todos sus terrenos, ¿no? Y luego un poco con respecto al tema de lo del software social que apuntaba la doctora Nancy. Yo creo que a mí casi me asusta un poco la palabra, es decir, el concepto de software social, ¿no? El componente social y lo que hace funcionar la sociedad, entendiendo por software de todo el movimiento de la sociedad, pues es tan sumamente grande y complejo, con tantas aristas y tanta entrada y tantas salidas, que me asusta el hecho de hablar de un software social así, digamos, en términos generales. Y luego lo otro que está relacionado un poco también pues con la palabra que ha citado de Humberto Eco, apocalíptico integrado. Yo creo que un poco apocalíptico sí, es decir, que realmente esas 600.000 aplicaciones que nos citaba Carlos, pues es como para concogerse, ¿no? Y decir que efectivamente no nos metamos en ellas, porque es que no las puedo conocer, no las puedo saber, es decir, un poco apocalíptico en ese sentido sí. Lo de integrados, pues yo creo que es casi un poco lo contrario, es decir, que en estos momentos, bueno, ya se ha apuntado y se venía a venir, ¿no? Pero son realidades, la sociedad de la información, la tecnología, la gran abundancia de tecnología que tenemos sobrada, es decir, sobrada me refiero porque hay muchísima que no la llegamos a utilizar, que no la podemos utilizar, Entonces, eso pues nos lleva a dos cosas. Una, pues crearnos un cierto estrés. Una parte del estrés que tenemos en la sociedad de hoy día viene efectivamente por eso, por el gran exceso digamos, de tecnología que no somos capaces de asumirla, que no somos capaces de controlarla, que no somos capaces de sacarle provecho. Pero también digo lo de no integrados porque lo que sí está claro es que estamos ya en una realidad de una sociedad dual. Una sociedad en la cual están los que están conectados y los que no están, claramente, que algunos autores hablan de brecha digital, entonces, mientras que por un lado pues eso, tenemos gente que se pasa 4 o 5 horas en las redes sociales, de promedio, pues hay mucha gente a nivel mundial, y eso sería otra de las cosas, porque nos dice que la globalización no lo permite la tecnología, pero que no pueden tocar nada de la tecnología, ¿no? Mientras que algunos tenemos 3 teléfonos móviles, pues otros no pueden hacer una llamada al día, porque no le llega, ¿no? Porque no le llega. Por tanto, pues lo de integrados es también habría que caminar mucho, ¿no? Para eso. Esa es mi... Pero yo precisamente por eso contextualizaba mi visión, porque realmente son mundos diferentes, son espacios diferentes. Y cuando yo hablo en el caso de estar informado de lo que todo está censurado y lo que son los medios comerciales, que son representativos y además son los canales abiertos que llegan a todo el mundo, te manejan la información, entonces se convierte en algo que la sociedad lo que busca es la verdad de lo que está pasando. Y entonces por eso hablamos ya de un software social y además que yo pienso que va a ser una teoría fuerte. Y la motivación de traer el tema y de hablar de un caso muy particular como el de México, creo que doy elementos para que de cierta manera convencerlos del porqué de ello, y que en otros escenarios puede decir, no, jamás, como yo voy a estar metiéndome en las redes sociales, y se te convierte en no es una dependencia ni un vicio, es poder incluso ya, a través de un medio que lo traes en la bolsa, y dices, déjame ver, porque anunciaron que va a pasar esto, y voy a ver, y no prendes la tele para nada, porque sabes que no te va a decir eso como está pasando. Entonces hay que pensar en eso,
Y bueno, investigaciones nos llevarán un día a decir con más fuerza por qué podemos llamar en estos, manejar nuevos términos. Y bueno, lo de apocalíptico está explicado en lo que les digo. Yo comparto esa idea y por eso sacaba sacaba Humberto Eco, y es que es impredecible. Además nos sorprendió. Yo decía, yo fui una de las que rechazaba, y creo el doctor Aguadero es asesor de Confiar y también imparte cátedra de nuestra universidad. Y yo antes decía, no, es que los muchachos están en las redes, incluso está dando clases y le dices, apaguen la computadora, porque estaban en las redes. Pero yo en un momento veía, yo no tenía comunicación con ellos si no entraba a la red, y te vas rebasando. Pero ya la vecina ama de casa también está en las redes, y es un fenómeno que crece de manera desbordante y obliga por a lo mejor las propias condiciones del país, que estamos en tránsito hacia una democracia que todavía no llega. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero sí defender por qué esos términos. Es para contestar tres o cuatro cosas que has dicho. Una, tema de la publicidad. Nuestra filosofía es que mientras sean los contenidos los que están metidos dentro de Facebook, los contenidos tienen muy poco que hacer, porque en definitiva vas a ser un periférico de Facebook. Por ejemplo, nuestro planteamiento es meter Facebook dentro de los contenidos, y que si estoy en el contenido aquí pueda haber Facebook dentro del contenido. Y que además a Facebook le quitemos la publicidad, porque es una manera de que la experiencia del tío que ha pagado para ver los contenidos no queremos que se pudra porque Facebook te quiera meter publicidad. Con lo cual puedes integrar la experiencia social dentro de los contenidos y no tener que estar supeditado a mezclar tus contenidos con la experiencia social mezclada con publicidad que te obliga a Facebook a tener. De esa manera creemos que damos más potencia al contenido, que en realidad es lo que da el valor, lo que busca el usuario que quiere consumir el contenido, y no verse supeditado a la política comercial de poner publicidad que tiene la red social. Con respecto a... Bueno, se me ha olvidado presentaros a mi amigo se llama Siri. Yo no sé si conocéis Siri en español, lo vais a tener todos en octubre, pero ¿cuál es la cotización de Telefónica de ayer, por favor? Y él es capaz de entenderme, buscarme y contestarme. Puedo buscar. Solo regrese No la entendí. ¿Cuál fue la cotización de Telefónica? Mira, aquí tienes resolución Telefónica. O, no sé, ¿cuál fue el resultado del último partido del Real Madrid? Yo hablo rápido y es difícil para sí, pero... Parece que mi servicio de información deportiva no está disponible ahora mismo. Lo siento. No. ¿Cuándo ganó o perdió el Real Madrid? Uy, mi servicio de información deportiva pues debe ser que ahora mismo ya... No, ayer me lo decía, debe estar desconectado. Lo que intento decir es que en octubre Siri en español lo vamos a tener en todos los iPhones, en todos los iPads, y va a cambiar mucho la relación, como lo ha hecho en Estados Unidos. Estados Unidos, Siri desde septiembre hasta ahora ha supuesto una revolución. Ahora mismo las 8 mayores fabricantes de coches ya incluyen un botón para que puedas hacer que Siri te ayude mientras estás al volante y te puede ayudar a buscar cosas. Esto solamente está en castellano en las versiones beta, pero aquí tenéis uno si queréis probarlo, si queréis jugar. Acaba siendo divertido jugar con la máquina. Obviamente existe una brecha digital, es obvio, pero existe cantidad de temas en los que hay una gran diferencia entre países ricos y países pobres, y este es uno más. A mí lo que me parece importante resaltar es que, aunque estemos en un país de los primeros del mundo en potencia, podemos quedarnos detrás muy rápidamente, porque esto evoluciona tan rápidamente que en menos de 2 años puedes quedarte absolutamente fuera por ejemplo, en Europa no vamos a tener 3G en 2 años. Eso significa que en Estados Unidos van a poder hacer toda clase de servicios en movilidad y no vas a tener que atarte al PC ni al ADSL, sino que lo puedes hacer en cualquier sitio. Es sorprendente que aquí, ¿cuántos de vosotros tenéis el iPad aquí ahora mismo? Yo sí, me sorprendo porque parece que es tan caro que la gente le da miedo sacarlo de casa, o a lo mejor no hay ancho de banda fuera de casa como para poder utilizarlo. Lo habitual es que la gente no vaya con el iPad, y a mí me resulta imposible no ir con el iPad, porque es como tener un servicio de información al que puedo consultar y no lo llevo porque pesa, ¿no? El porcentaje me pesaba más. Porque no tengo comunicación, no, hay conectividad suficiente. Es un hábito cultural. Lo más importante aquí es el hábito cultural, lo decías en la educación. Yo decía que en enero salió la tecnología que permite revolucionar la educación. Desde entonces, esto lo he contado en 3 universidades y han obligado a todos los profesores a tener que empezar a redactar los papeles para ebooks. Porque quien no lo haga, dentro de 3 años, es que está fuera. Está fuera de las publicaciones, está fuera del consumo de esas publicaciones. Yo digo 3 años. Igual estoy poniéndolo demasiado largo. ¿Más para los pedidos? Sí.
Sí, yo quería manifestar una cosa respecto a la utilización de las redes sociales por parte de artistas, músicos en mi caso, o en general gente que es famosa a través de su profesión. También hay que saber hacerlo. En el fondo es como si fuera un medio de comunicación propio, y manejar un medio de comunicación no es fácil, se puede hacer bien, se puede hacer mal. Yo creo que hay muchos que pierden la magia, que te están contando, estoy desayunando, no sé qué, cosas que no te interesan, y es más, creo que tiene que haber un punto, y especialmente en el arte, de magia, de lugar oculto, que algunos por el enganche pierden y lo utilizan mal. Y además, al ser bidireccional, se enganchan tanto que también pierden el foco. O sea, a mí también me ha pasado que me digan, es que me dice todo el mundo no sé qué. Y digo, ¿quién te lo dice? No, en Facebook. Te metes en el Facebook y son 3 comentarios. Hay 3 comentarios a lo mejor repetidos de la misma gente que comenta siempre. Entonces, lo que quiero decir es que está bien todo esto, pero hay que matizar mucho, y sobre todo es muy importante que especialmente el que lo utiliza profesionalmente lo sepa utilizar. O sea, no es cualquier cosa tener un medio de comunicación a tu alcance. Claro, y luego, otra cosilla más respecto a la publicidad. Ayer venía, no sé, en la prensa, que decía que la publicidad en Facebook no estaba resultando rentable y tal. Porque yo creo que pasa un poco lo del ojo, hemos aprendido a no mirar. O sea, sabemos dónde está y no lo miras, vas a lo que vas. Entonces también yo creo que por ahí puede tener un problema, así como Twitter en el futuro se incorpora, pues habrá mucho que ver, ¿no? Cómo se hace. O utilizarlo tú como un medio de... En Twitter, decir, mira un famoso que diga qué zapatillas más bonitas me he comprado porque le están pagando por esas zapatillas. Bueno, Twitter ya está empezando a ver que eso va a pasar, que está pasando, y a controlar y a querer tener participación y a controlar el tema de la publicidad. Es decir, también es un tema muy vivo, que va cambiando cada día. Sí, a mí me asombró recientemente, el 37% fue un estudio mundial y México ocupó el primer lugar. Y yo decía, bueno, yo no estoy dentro de ese 37%, pero habría que buscar y profundizar más ese fenómeno. Que los norteamericanos que tienen otra cultura pudieran ser los grandes adictos a buscar la información. Bueno, compran todo casi ya por internet, pero de eso a tener la mayor preferencia a México, no. Yo tengo mis dudas también, pero solo mencionaba. Sobre simplemente la educación. Sí. A la hora de usar las redes sociales. También nos hace falta utilizar Twitter para almacenar las tiendas españolas para que puedan vender en el extranjero. Puesto que este es un producto que se utiliza en todo el mundo, cualquiera que está viendo la tele puede recibir tweets, pero además también puede recibir tweets de los organismos españoles de promoción del vino, del cine, para que puedan darse a conocer fuera, que de otra manera no podrían pagar la publicidad en la CNN, no a la punta para que saliera en la Super Bowl, por ejemplo. Sí, No, yo quería comentar que estamos hablando aquí de brecha digital, se habla y tal, pero aquí estamos todo un grupo y ninguno es nativo digital. No hay nadie que haya nacido en los 80. Estamos hablando desde una posición de inmigrantes o colonos digitales, tú ya eres colono, controlas la historia. Entonces, claro, nuestros métodos servirán para la gente que es nativa, porque la gente que es nativa viene con una extensión. O sea, y yo creo que hay un problema ahí de transferencia importante, ¿no? O sea, seguimos, la profesora estaba con el tal, pero tenía era analógica en realidad, ¿te das cuenta? Somos todos analógicos, o sea, al final echamos mano del papel o enviamos un correo electrónico y le llamamos por teléfono, ¿te llegó el correo? O sea, es un nativo digital, no lo hace, ya sabe que llegó o todo. Entonces, bueno, yo creo que en esto, y yo lo digo así para reflexión, yo creo que somos como unos conductores que vamos en un tren, y llevamos el tren y detrás hay muchos locos, y van todos creando y nosotros nos enteramos poco muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la situación que hay en este momento y que las grandes compañías, en el caso de la música, para el Estado eso, había unos locos detrás que iban por delante y ellos iban con el tren a toda velocidad, con el AVE, y no se habían dado cuenta de que atrás había un lío terrible, que no se habían enterado. Entonces yo creo que eso, con las nuevas generaciones, se va a ir un poco mitigando a nivel de la brecha que existe, ¿no? Me imagino que tú que has entrado en esto, en un momento determinado, ponerse a la altura de mucha gente, porque claro, mucha gente nos hemos ido integrando en esta historia, ¿no? Y es complicado comprender como un chico que nace con la paleta, que esto me recuerda cuando yo era pequeño, la pizarra con el pizarrín.
Entonces yo escribo con la pizarra con el pizarrín, porque me lo recuerda y es muy sentimental. Yo cuando escribo, yo no hago PowerPoint, yo escribo aquí y estoy con el pizarrín. Y entonces lo único que puedo es que no tengo que borrar con aquel paño que olía mal de tanto darle, ¿no? Entonces, pues creo que esto es muy importante, porque incluir en muchas de estas sesiones a gente verdaderamente que sea nativo, yo creo que es muy importante. Porque puede dar una visión a lo mejor completamente diferente de que muchas veces lo que podemos estar pensando nosotros que quieren ellos. Somos como unos padres que creemos que lo que quiere nuestro hijo es esto, o lo mejor, y muchas veces no es lo mejor para nuestro hijo lo que nosotros pensamos que es mejor. Y a veces sí, pero no siempre. Yo eso se considero nativo digital. Yo, mi primer ordenador lo hice a los 12 años construyéndolo yo porque no había tecnología entonces. Lo que pasa es que era el mundo lo que no era digital. Por eso te digo que hay gente, hay excepciones, pero por eso confirma la regla. Esos nativos digitales que dices también tienen un problema, y es que no entienden de dónde viene y toman decisiones porque no conocen qué es lo que hay detrás. Porque, por ejemplo, no es lo mismo comprarte un móvil, aunque sea más caro o más barato, si al final el que es más barato se te va a estropear porque tiene un virus. Y al final asumes que va a funcionar y tomas decisiones sin tener la experiencia del pozo de que dejan las cosas una vez claras. Nosotros dudamos de que una cosa funcione porque tenemos experiencias pasadas que han fallado. El que cree que va a funcionar y cree ciegamente que falla, cuando le falla a lo mejor le provoca una catástrofe de que ha perdido toda su vida porque la tenía en un aparato, ¿no? Sí, en esto yo creo que yo lo analizo también como un problema generacional. Los niños hoy y los jóvenes lo ven como parte ya de su vida. Nacieron con el internet y es increíble lo que aprendes de ellos. O hay algo que no te funciona y le dices a cualquier estudiante y ya a tus propios nietos. Oye, yo recuerdo recientemente mi nieta de 7 años dice, estaba ahí en la computadora y dice, acabo de escribir un cuento, léelo, en un párrafo, un cuento muy perfecto, con una redacción perfecta, y lo hizo en la computadora. Y digo, esto es de su generación. Y yo, si voy a escribir algo, muchas veces haces el guión y lo escribes y no lo haces en la computadora, porque somos de otras generaciones, y ahorita utilizaba el papel, y a veces los estudiantes te dicen que estás asesorando entre sí, le mandé los avances y no te lo has leído porque estás en otra cosa, no puedes estar, y después llega y dices, mira, se lo traigo, enseguida te lo lees, y eso nos pasa porque no somos de la generación de lo que hoy estamos enredados así, y para nosotros novedoso, y sigue siendo a veces trabajoso, para ellos parte ya de su generación, y lo ven como lo cotidiano y lo normal porque nacieron, incluso en las primarias se enseñan, y van a investigar con internet y ya es parte de su vida. Nuestra generación, por ejemplo, estaba basada más en la memorización, ¿no? Claro, sí. En la memorización, tú te aprendías 50 folios y sacas una matrícula. Y claro, o sea, hoy en día eso ya no tiene sentido, porque lo buscas en un momento. Ahora queremos decir, bueno, ¿cuántos kilómetros ha estado? No sé qué, lo ponemos aquí y lo vemos. Eso antes era imposible. Entonces todo estaba basado en la memoria. Y hoy en día seguimos examinando por la memoria. Seguimos poniéndole un tocho y decir, venga, mañana examen. Entonces la persona llega allí, devuelve los 50 folios, y el que los devuelve bien es el que saca la matrícula. Y se pierden creativos por el camino, porque el chico a los 12 años o 16, el más creativo anda despistado por clase, porque le gustan otras cosas, está en otro universo totalmente distinto, ¿no? Entonces esa persona está con otro universo. ¿Y por qué se valora? Por la memoria. Entonces estamos dejando fuera, muchas veces, a gente que podía ser muy creativa. Yo creo, yo lo estoy viendo bastante, ¿no? O sea, nosotros que tenemos una nota de entrada muy alta en la universidad, no siempre son creativos los que tienen nota alta. Son gente buena, o sea, que puede meterle entre pecho y espalda 300 folios, pero la parte más creativa muchas veces no existe. Entonces, claro, eso yo creo que hay un problema importante, que es el de la selección. ¿Cómo se hace la selección para llegar a tener verdaderamente una gente creando y todo eso? Todos los desarrollos tecnológicos han implicado siempre una adaptación generacional. Pues cuando Marconi inventó la radio, hubo que hacer una adaptación para entender lo que era la radio. Cuando Edison, diferentes inventos, hasta Gutenberg con el invento de la imprenta de tipos, ¿no? Eso es lógico. Lo que sucede es que a veces también tendemos a sobrevalorar algunos aspectos. Lo que ha cambiado fundamentalmente ha sido la tecnología, porque las redes sociales ya existían antes. Uno en el colegio tenía una red social, en los clubs donde iba tenían su red social, en el vecindario tenía su red social, lo que pasa es que eran de corto alcance.
las tecnologías lo que nos permite es que globalicemos esas relaciones. Yo estoy de acuerdo, Gonzalo, en que a veces entras en una red social y te encuentras con cosas que no tienen mayor interés. Lo mismo que cuando vas en el coche y vas dándole al dial. Y si yo voy dándole al dial y voy sintonizando emisoras convencionales y voy escuchando cosas que no me interesan absolutamente para nada, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental en esto... No, es que soy... Vamos a ver, presentado. Es que, perdón, si digo Radio 3 es una tautología. Entonces, por eso no lo decía. Pero yo creo que sí fundamental es el cambio de algunos paradigmas. Por ejemplo, hasta ahora, cuando hablamos de la comunicación, y Juan Manuel también se refería en el caso de la publicidad, los medios de comunicación convencionales, de acuerdo con ese modelo matemático de Shannon y Weaver, que no dejan de ser dos ingenieros, metidos a comunicólogos, realmente eran imprescindibles. Si tú querías llegar, si nosotros ahora aquí, nuestro grupo, queríamos llegar a la opinión pública, el concepto de Gabriel Tarde, queríamos llegar, necesitábamos a los medios de comunicación. Hoy día ya no, porque el modelo de comunicación lineal ha sido sustituido por un nuevo modelo, que exactamente yo no sé cómo es, pero es un modelo, yo lo vengo a llamar de net comunicación, de comunicación en red. Y hay otro cambio también en el caso de la publicidad. Claro, los medios convencionales, yo si tengo que hacer una campaña de publicidad en un medio convencional, por ejemplo, en un periódico, lo único cierto que tengo es la tarifa que voy a pagar. Es lo único cierto. Lo demás es un dogma de fe. Ahora, en el caso de una red social, donde puedo segmentar mucho más, donde puedo medir online, ahora mismo podemos saber exactamente cuántas personas nos están siguiendo, desde dónde nos están siguiendo y cuál es la aceptación del mensaje que estamos transmitiendo. De tal forma que online podemos modificar el mensaje. Eso en publicidad es fundamental, porque realmente solo pago por lo que quiero. Y en cuanto a lo que tú decías, me pareció magnífico los ejemplos que pusiste de esta SAR. Claro que estamos cambiando el paradigma también en la formación. ¿Qué formación teníamos nosotros hasta ahora? Una formación sustentada básicamente en el, digamos, saber enciclopédico, que no conocimiento, que es distinto, en el saber enciclopédico que luego tratábamos, es decir, de, con escasos recursos muchas veces, transformar en conocimiento. Y ese saber enciclopédico pues no tenía ya ningún sentido, o no tiene ningún sentido en estos momentos. Decía lo del Real Madrid, yo me estoy acordando de un compañero que tenía el bachillerato, que le hacías esta pregunta y te le decía automáticamente. Te decía, el Madrid jugó en el año 45 con no sé qué y quedó con tal. Claro, lo malo de él es que lo dedicaba solo a eso. Si hubiese dedicado a las asignaturas, matemáticas, geografía, le hubiera ido bárbaro, ¿no? Claro, yo me acuerdo de ese compañero cuando descubrió el calendario dinámico. No sé, los que no tenéis mi edad, el calendario dinámico, que era un calendario donde ibas anotando y decía, ¿para qué tengo que aprenderme ya esto? Si lo tengo aquí, que además era de bolsillo, lo sacaba y ya veía. ¿Qué es lo que le empezó a preocupar entonces? Era por qué había perdido el Madrid o por qué había ganado, por qué había metido un gol fulano. Estaba transformando el saber enciclopédico por el saber de análisis, analítico, de criterio, y lo estaba trasladando en conocimiento. Y ahora, cuando podemos interactuar, ese saber enciclopédico se traslada a un saber, digamos, a un conocimiento interactivo. Y eso yo creo que es la gran transformación donde los nativos digitales van a experimentar ese gran cambio en relación a nosotros. Un cambio que, por otra parte, habrá hablado de apocalípticos integrados, yo discrepo humildemente, pero me parece que ECO tuvo un título afortunado, pero yo creo que en el fondo, bueno, y tal. Porque realmente ahora, si tuviéramos que hablar de eso, tendríamos que hablar no de apocalípticos integrados, tendríamos que hablar del hombre, del hombre integrado al hombre proyectado. Nosotros, con esa pizarra, con el juego en el colegio con los niños, éramos hombres integrados. Éramos hombres integrados. Tú nacías y te integrabas en el seno de una familia, te integrabas en un vecindario, te integrabas en un colegio, te integrabas en un círculo de amigos. Hoy día no. Hoy día no es necesario eso. Hoy día tú llegas a casa, te metes en un mundo virtual y te proyectas. Y entonces pasas de ser un hombre integrado a un hombre proyectado. Por lo tanto, quiero decir que lo que está cambiando fundamentalmente son los paradigmas, pero son unos cambios sumamente profundos, sumamente profundos. Y el resto yo creo que las redes sociales, a veces la sobredimensión que le damos, se va a quedar
yo creo que en muy poco espacio de tiempo, en algo puramente anecdótico. Lo que no va a ser anecdótico son estos cambios como los ejemplos que tú pusiste antes. En el libro que os decía, que es también gratuito, lo hicimos por iPad, hay 4 o 5 vídeos acerca de educación, acerca de cuál es la perspectiva de Apple acerca de educación, que son muy interesantes, os lo recomiendo, porque tanto que los análisis de Ken Robinson acerca del modelo evolutivo de la educación, que es obligatorio hacerlo, como la visión de Apple de por qué esto cambia la educación, es interesante para posicionaros de por qué esta tecnología tenéis que conocerla. Muy bien. No, si estaba en la tienda Apple, ¿cómo se puede conseguir? Pues vas al ebooks, o sea, y ahí buscas perdona, es fácil, pasa, por favor. Madre, a ver, vas a ebooks y en ebooks conocerás esto, madre. Bueno, te lo enseño ahora. Pero es fácil de conseguir, vaya. Sí, se distribuye a través de ebooks, simplemente vas a la biblioteca, buscas iPad y ahí vendrás, vas a la tienda de Apple, buscas aquí iPad y es gratuito, ¿no? Y es el único que hablando del iPad, en lugar de aparecer un iPad, aparece un planeta, con lo cual es fácil de identificar, ¿no? Bien, pues vamos a seguir entonces con el programa, que prevé ahora una pausa café, y volvemos a las 6:15 con la quinta sesión denominada Industria Musical versus Industrias Musicales, que presentará el profesor Jaime Fandiño Alonso y en la que participarán Lara López, Joaquín Martínez y Javier Abreu. Muchas gracias una vez más a todos y a todas por participar y bueno, os reemplazo hasta las 6:15. Gracias.